¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí en un lunes interesante, recargado de informaciones, difícil para hacer una síntesis semanal, muy difícil. Decir que venimos de un noticiero también cargado, con mucha información, completo, y sobre todo a la gente está esperando el tema de los colectivos, el transporte urbano. Bueno, recién comentaban Marito Arenas, Diego Granda y Belú Córdoba, que sigue dura todavía la situación en una de las empresas, en la Unión Bus, que atiende un sector importante de la ciudad, pero bueno, capaz tengamos noticias durante este programa y te las contamos enseguida. Yo, para empezar, siempre te cuento algo de lo de afuera, lo internacional, pero esta vez me parece que la única cosa que puedo tener en un capítulo especial es, como decíamos en los avances, la muerte del ídolo, del astro, de Diego Maradona. No voy a hablar de todo lo que pasó, de las noticias, porque realmente me da vergüenza ajena. Ha sido vergonzante el intento de explotación política del velorio del astro. Y porque después que pasó todo, lo lamentable, lo patético, todavía desde diferentes sectores políticos se siguen hasta ahora echando la culpa de una manera tan lamentable que lo dije, hasta lo escribí, que creo que es una de las páginas más tremendas de la historia nacional, más vergonzosas de la historia nacional, con un ídolo indiscutido, un deportista grandioso, ensuciado de tal manera, hasta límites insospechables, como se lo hizo. De todas maneras, creo que en el amor de la gente, hasta en el imaginario popular de aquí hacia el futuro, hay una cosa importante, más allá de toda esta basura que se tejió alrededor de algo tan mal hecho. ¿A quién se le podía ocurrir que en 10 horas de velorio podían pasar más de 1 millón de personas por un pequeño salón de la Casa Rosada en Buenos Aires? Me tomé el trabajo de sacar cuentas y lo corroboré. Resulta que para que pudieran entrar 1.200.000 personas en 10 horas de velorio, tendrían que haber pasado corriendo 35 personas por segundo. Tenía que pasar lo que pasó, una porquería general que después terminó todavía con acusaciones cruzadas. No tienen cara, no tienen vergüenza, no tienen pudor. Lo más importante, como te decía, de esto es que, bueno, ya pasó esa situación y que este Diego genial, este deportista maravilloso que le dio tanto al país, a la camiseta, a la azul y blanca, y que murió tantas veces, esta vez superó todo. Y lo bueno es que ya ahora sí, en serio, Diego Maradona no se va a morir de nuevo, jamás. Preséntenos en sociedad, señor director. Después vamos a hacer un breve editorial de cosas nacionales y locales, y te cuento que está con nosotros en el piso el intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy, el arquitecto Raúl Chuli Jorge, con quien vamos a hablar de su gestión, de lo que piensa, de lo que sueña para esta ciudad y también de política. Recién nos acordábamos que hace 2 años era vicepresidente de la UCR Nacional, esta UCR a la que tantas veces yo califiqué hoy como, en este tiempo, como desorientada. ¿Qué irá a pasar, no? Con Juntos por el Cambio, con Cambia Jujuy. Bueno, ahora lo hablamos, vamos a presentarnos. Muy bien, vamos a la parte política totalmente. Hoy el presidente de la Nación tuvo 2 encuentros telefónicos importantes. Pareciera que de pronto se hace una pausa en toda la menudencia que no ayuda para nada, y el presidente habló por teléfono
con Jair Bolsonaro, su par de Brasil, y durante más de media hora con Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos. Imagino que tratan de sintonizar una agenda común con ambos presidentes y ojalá que se pueda coordinar, porque de aquí en adelante Argentina va a estar tan sola en el escenario internacional, que necesitará, si bien no ayudas y no que nos den una mano, por lo menos que no nos pateen en contra. Con eso ya sería bueno. Bien, las reuniones del presidente. Por otro lado, acá en la Argentina, la política, como decimos siempre, se va recalentando. Ayer en Río Cuarto, una de las ciudades más importantes y emblemáticas de Córdoba y del país, se realizaron las elecciones vecinales para la municipalidad. Ganó revalidó su título como intendente, Yasmusas, el intendente peronista. Dicen que surgió de un acuerdo que alguna vez firmaron entre comillas, entre el gobernador Schiaretti y el presidente Fernández. Esto les permitió ganar y mostrar al país que a veces todos unidos triunfaremos. Pero bueno, esto recién empieza. Lo cierto es que Yasmusas ganó con el 72% de los votos. Para ellos, para todos los peronistas, es importante. Mientras festejaban, se deslizó en el festejo que hay otros acuerdos que se están tejiendo. Por ejemplo, hablaban de que Emilio Monzó, peronista que fue presidente de la Cámara en el gobierno de Macri, de la Cámara de Diputados, estaría tejiendo una alianza para conformar una fórmula con María Eugenia Vidal. Sería interesante, Vidal, Monzó o al revés, pero los radicales la quieren a ella en la capital, en la Cava. Bueno, vamos a hablar de estas cosas a medida que se vayan sucediendo. Y otra noticia que ya no nos sorprende, porque cada vez que hay un escándalo, aparece el nombre Aníbal Fernández, el más criticado, cuestionado y resistido de los Fernández, que ahora está trabajando en el sur, en el Río Turbio, vuelve a sonar esta vez para ministro de Seguridad de la Nación. Estaría su nombre propuesto por alguna dirigencia en reemplazo de Sabrina Frederick, la actual ministra del riñón del presidente, que con el caso Maradona, para no ir más atrás, demostró una ineficiencia absoluta en la coordinación y el manejo de temas delicados. Pero no sabemos si Aníbal podrá reemplazarla con ventajas. Pero bueno, esto está pasando, son las cosas que se van sucediendo. La política y la justicia también se rozan. La señora vicepresidente Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner resultó sobreseída y junto con ella 200 funcionarios y empresarios más a los que el juez Martínez de Giorgi no les encontró ninguna prueba fuerte como para certificar la defraudación con los subsidios al transporte en la época en que era presidenta la señora Cristina. Quedarán en suspenso más de 609 mil millones de pesos que no se sabe dónde fueron, que se distribuían, parece, de manera alegre, por llamarlo con elegancia. Tal vez se reinicien las investigaciones. Esa fue la buena noticia para la vicepresidente actual. Pero hay una mala, que la Cámara de Casación avaló hoy la constitucionalidad de la ley del arrepentido. Es decir, que todos aquellos que fueron a declarar por la causa Cuadernos tienen validez constitucional y las cosas van a seguir entonces con el trámite legal que te venían trayendo. Por eso una buena y una mala. En este caso, supongo que la señora vicepresidenta estará reclamando a sus operadores cómo descuidaron esto. La resolución de casación no fue unánime, entonces todavía más motivos para una dura crítica hacia adentro en el sector K del gobierno, ultra K del gobierno. Pero bueno, hablando de justicia y política, se aprobó finalmente en diputados el cambio de sistema para elegir el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales.
clave para el sistema electoral, el sistema legal que se viene. Bueno, si se lo elige sin tener los 2/3 necesarios como hoy, con mayoría simple, sea quien sea electo, asumirá con un cargo rebajado de categoría. Porque el Procurador General se supone que debe tener las mismas características en su designación que un juez de la Corte Suprema, por la importancia de su cargo. Pero si se elige con simple mayoría, en realidad bajan la categoría de la justicia, del procurador y de todo el séquito de fiscales que dependen de él. Y además, otra cosa importante, que el conjunto de fiscales pasarían a estar como en comisión, dependiendo de la voluntad y de la conformación política del Senado, que de ahí en adelante podría sacar y poner a voluntad según el viento político mueva la veleta para un lado o para otro. Si esto ocurre, perderá calidad la justicia toda, y nuestra calidad de ciudadanos también. Pero bueno, es política. Mientras tanto, el presidente de la Nación también mandó, mientras estaba el país, no digo entretenido, sino consternado y ocupado con el dolor y el duelo por la muerte de Maradona, mandó el pliego del doctor Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores, el juez que motivó la causa D'Alessio y que alentó o protegió la causa Puf Puf, como se llamó, mandó el pliego al Congreso de la Nación para que se lo designe como juez federal número 1 de la ciudad de La Plata, con características de juez electoral. La política tiende sus manos y cierra su operativo de pinzas. Habrá que ver cómo sigue todo esto. Mientras, como te digo, la política se arma, aprovecha los momentos y acelera, lo que espera la gente a veces es que la política se empiece a dedicar a la agenda de la gente, que está muy mal y que sabe que se vienen peores tiempos, y no encuentra un gesto en la política que le diga, bueno, sigan, los bancamos todavía. Hablando de esto, te quiero presentar un pequeño video, no llega a 1 minuto. Es del presidente chileno Sebastián Piñera. Los chilenos están cambiando su constitución. Y esto no vayan a decir que mostramos a Piñera como ejemplo, pero lo que están proponiendo como cambio, como gesto en la política, me parece que tenemos que mirarlo, prestarle atención, y si no fuésemos tan soberbios, copiarlo. Señor director, pónganos 1 minutito del presidente. Acabo de firmar la promulgación de una reforma constitucional. Esta reforma a la Constitución va a permitir reducir, rebajar las rentas, las dietas de los senadores, los diputados, el presidente, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores. ¿Y por qué esto es necesario? Porque estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Y yo sé que muchas familias chilenas no lo están pasando bien. Y por eso nos pareció justo, necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda a la clase media, a la gente que más lo necesita. Una buena reforma. Era simplemente para escuchar cómo otros países en una situación no tan grave como la nuestra empiezan a acomodar y a lanzar sus gestos para recuperar la calidad institucional. Pero bueno, acá en Jujuy las cosas se van acelerando también. El miércoles se va a inaugurar finalmente el laboratorio de cannabis medicinal. El gobernador está trabajando en eso intensamente para salir del impacto que ocasionó la quiebra de los socios norteamericanos. Por otro lado, está en estas horas, en estos días, lanzando el comienzo de obras de varias escuelas que se van a construir, varios nuevos edificios que se van a construir en el país. Estuvo en Santa Catalina, en Cangrejillos, donde realmente es una obra importante. Todo lo que significa educación, sobre todo después de haber perdido 1 año en la educación de niños y jóvenes y universitarios también, es importante, por lo menos en la parte de infraestructura, atender estas obras que se van a sembrar por toda la provincia, más de 200 establecimientos
muy bien concebidos para la época, y con esto quiero decir tecnológicamente, no solo ediliciamente. Pero bueno, van adelante y esto va a ser importante. Y mañana llega el ministro Mario Meoni, el ministro de Transporte de la Nación, para firmar convenios para construir 3 terminales de colectivos, en Tilcara, en Humahuaca y en Perico. Vos me dirás, sí, construir una terminal, pero una terminal bien construida no solo genera calidad urbanística en una ciudad, sino que cambia muchas veces actitudes hasta culturales en toda la población, y genera conductas urbanísticas que es muy importante para tener en cuenta. Ojalá que esto tengan precisamente pensados estos objetivos. Bien, el paro de transporte, como te decía, lo vamos a hablar con el intendente. Hay otras cosas importantes también, y una de ellas que quería comentarte, seguramente recién se está difundiendo y mañana la vas a ver en el diario, desarrollada como corresponde, que me sorprendió notablemente hace un ratito cuando empecé a enterarme. ¿Te acordás del caso Matías Puca? Este caso que ocurrió en el 2017. La justicia dio un giro inesperado en el caso Puca. Primero liberaron al único imputado que tenían, porque había estado, creo que 4 meses prófugo, Ricardo Cruz, teóricamente quien manejaba el automóvil que arrolló a Matías Puca, pero en la Cámara 2 del Ministerio Público de la Acusación tomó los 18 cuerpos del expediente judicial y lo volvió a cero. Liberó al detenido, dijo: esto vuelve a cero, está todo mal hecho. Entonces todos van a tener que empezar de vuelta a declarar, a peregrinar por tribunales, y el caso Matías Puca, emblemático y doloroso, ojalá pueda llegar a un final en el que se sepa la verdad y se haga justicia, que al final no es tanto pedir. Pero bueno, como digo, mañana seguramente vas a tener todo esto mejor desarrollado. Hasta acá llegamos. Ahora vamos a hacer la pausa comercial y vamos a hablar el tiempo que nos quede con el intendente municipal de San Salvador de Jujuy y hombre fuerte de la política de la provincia.